eventualmente en los alimentos y muy poco en los patrones de alimentación, que tal vez es a donde debemos migrar un poco. Entonces empecemos hablando de inseguridad alimentaria, que tal vez no la tenemos a la vista como un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, y entonces pues yo decidí traer estudios porque todo lo demás que diga puede ser cuestionado. Aquí tenemos estas revisiones que son además muy recientes. Es una población grande, 49.000 personas, tiene una dificultad, y es que la mayoría de los estudios son hechos en una población bien diferente a la nuestra, con una situación de inseguridad alimentaria bien diferente a la nuestra. Solo hay un país allí que está dentro de bajo nivel de ingreso, incluyendo todos estos tipos de enfermedad renal crónica, es decir, es una población diversa. Pero para irnos un poco al tema, primero homogeneicemos esa definición que podamos tener de inseguridad alimentaria, y es la disponibilidad limitada o incierta del acceso a los alimentos adecuados y seguros para la población desde el punto de vista nutricional, o una incapacidad incierta de que esa población los pueda adquirir. ¿Cuáles fueron los resultados de esta revisión sistemática? Encontraron que esa inseguridad alimentaria fue un factor de riesgo para desarrollo y progresión de enfermedad renal crónica, para progresión de enfermedad renal crónica terminal, para litiasis renal, para hospitalizaciones no planificadas y para aumento de mortalidad. Casi nada, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos asociados a esos probables riesgos? Por supuesto, la calidad de la alimentación. Las personas que tienen inseguridad alimentaria tienden a consumir alimentos que son de muy baja calidad nutricional, es a lo que tienen acceso, o tienen poca educación nutricional, porque a veces tienen acceso a alimentos de mejor calidad, pero no usan los recursos que tienen disponibles. Entonces, mucho azúcar, mucho sodio, mucho procesado, muy pocas frutas, muy pocas verduras y muy pocos alimentos de alta calidad. También el mal control metabólico, que viene asociado aquí directamente con manejo de diabetes e hipertensión arterial, más prevalencia de obesidad en esta población. Entonces vamos viendo cómo los factores de riesgo van sumando. La dificultad para lograr adherencia dietética, es población que es difícil de educar nutricionalmente. Por ejemplo, en zonas rurales uno ve claramente cómo la fruta está esparcida por las carreteras, pero nadie se come la fruta. Esparcida por las carreteras, pero la otra. Esa es una mejor opción. Y los factores psicosociales, tener la presión de que uno no tiene dinero para ninguna situación, pues hace que todo sea mucho más difícil de manejar. ¿Cuál es nuestra situación en Colombia? La inseguridad alimentaria en Estados Unidos es más o menos el 10%, en Colombia en promedio tenemos el 25%, pero sabemos que somos un país con increíbles desigualdades sociales. Entonces, si miramos La Guajira, que es quien tiene más inseguridad alimentaria, 52%, pero muy cerca de La Guajira están Sucre y Córdoba, rodeando el 49%, entonces vemos que hay unas regiones y vamos correlacionando con, yo por aquí veo algunos nefrólogos de la costa, con la alta incidencia de enfermedad renal crónica en algunas de estas regiones, y entonces empiezan a ver que parece no ser tan sorpresivo esta asociación. Cambiémonos de tópico, entonces hablemos de la carga ácida, que normalmente la tenemos asociada como una herramienta muy importante para el manejo del paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, pero para las personas que no tenemos enfermedad renal crónica, pero tenemos una carga ácida bastante importante, pues se nos convierte en un factor de riesgo. Entonces yo me voy a permitir, para quienes no están cercanos a este concepto, hablarles que la carga ácida de la alimentación se define a través del índice PRAL, y entonces tenemos en este abanico de los que tienen más potencial alcalinizante, frutas y verduras, a los que tienen más capacidad alcalinizante, que son generalmente los productos de panadería y pastelería. Las carnes están por acá, que suelen ser las que reciben un poco más de fama de carga ácida. Los nutrientes que acidifican son las proteínas y el fósforo. Los nutrientes que alcalinizan son el potasio, el magnesio y el calcio. Y todavía estamos por ahí diciéndole a las personas que no consuman ciertas frutas cuando tienen diabetes, y favoreciendo la carga ácida más que la carga alcalina, cuando tal vez los factores de riesgo menos complicados son las frutas y las verduras. No estamos en un país que sea gran consumidor de frutas y verduras. Entonces, efecto en muchísimos órganos. Yo me voy a centrar en lo que ocurre en el riñón y tal vez en el tema de hipertensión.
y es que esa carga ácida persistente que viene muchas veces dada por este patrón de consumo de dieta occidental en el que cada vez estamos más inmersos nosotros también, vamos a lograr que haya una retención de ácido y finalmente una disminución de función renal. ¿Por qué? Por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por aumento de estrés oxidativo y por daño vascular, que es más o menos la misma etiología de la hipertensión asociada a esta carga ácida permanente. Nosotros tenemos un patrón de alimentación que es muy proinflamatorio y que tiene una carga ácida muy importante. Y entonces, ¿cómo se interviene? Tal vez el mejor aliado son las frutas y las verduras. Si las personas ya tienen enfermedad renal crónica, claramente las guías CADOC nos dicen, por favor, aumente la ingesta de frutas y verduras para lograr disminuir la carga ácida y detener o minimizar o reducir la declinación de la tasa de filtración glomerular. Pero si las personas están sanas, la recomendación de la OMS también es muy clara respecto a consumir por lo menos 400 gramos de frutas y verduras al día. Probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado la forma como Colombia ha adoptado esta medida y es 5 al día, ¿verdad? 5 al día, 5 porciones entre frutas y verduras al día. Bueno, ¿cuál es nuestra realidad? Los últimos datos que tenemos son los del ANSIL 2015, ya llevan 10 años, yo espero que esto no haya empeorado muchísimo en estos 10 años que llevamos sin tener datos, pero el promedio de consumo a nivel país de frutas es este: media fruta al día, media verdura cruda al día y un poquito menos de media verdura cocida al día. Esto quiere decir que para la mayoría de las personas el consumo está entre una y, siendo generosos, 2 porciones de frutas y verduras al día. Riesgo de tener carga ácida permanente, todo, porque realmente lo que genera más alcalinización es un aumento en el consumo de frutas y verduras. Entonces vamos sumando factores de riesgo para ver cómo probablemente estamos llegando tarde a las recomendaciones nutricionales de las personas. Ahora vámonos con los ultraprocesados, tema de ultramoda. Entonces, de nuevo, volvemos a la evidencia. Este es un metaanálisis con dosis respuesta, 513.000 personas, varios países involucrados, y la exposición media a los ultraprocesados se evaluó con el sistema NOVA para clasificar alimentos ultraprocesados. ¿Alguien conoce el sistema NOVA? Bueno, yo me lo imaginé, porque obviamente es un espacio académico de otro tema. El sistema NOVA para clasificar los ultraprocesados clasifica los alimentos en 4 grupos. El primero son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Mínimamente procesado significa que se picó y se congeló. Eso es mínimamente procesado. No tiene casi ninguna intervención. El segundo son los ingredientes culinarios, aceites, azúcar, sal, que se le adicionan al grupo 1 para la preparación. El tercero son los alimentos procesados, es decir, alimentos que tienen un procesamiento mínimo o más pequeño, con una lista de ingredientes corta, pero que no son ampliamente transformados y aún se puede reconocer la naturaleza de ese alimento. Y finalmente, en el grupo 4 están los ultraprocesados, en los cuales se requiere muchísima industrialización. Muchas veces no se reconoce cuál es el origen de ese alimento. Uno puede ver el producto y no sabe eso de dónde es que viene, y con unas listas de ingredientes muy grandes que incluyen aditivos, edulcorantes, saborizantes y texturizantes. Yo también quiero hacer, la mayoría de estudios utilizan el NOVA, pero también quiero hacer una voz de conciencia al tema crítico, y es que el NOVA está muy enfocado solamente a procesamiento, pero no hace una diferenciación entre las características de los alimentos. Entonces no es lo mismo comparar un yogur con una gaseosa. El yogur puede clasificar perfectamente entre los ultraprocesados porque necesita también garantizar inocuidad, y lo otro que es muy grave es que, por ejemplo, el azúcar, entonces si yo decido de colocarle 1 kilo de azúcar a mi café, está bien porque está en el grupo 2. Eso tampoco está tan bien. Entonces necesita un poquito más de análisis crítico, pero vámonos con este concepto de ultraprocesados. Entonces vemos aquí en el análisis de riesgo relativo en este metaanálisis, pues lo que vemos es que el consumo de ultraprocesados o un alto consumo de ultraprocesados aumenta el 18% el riesgo de enfermedad renal crónica.
Si lo vemos más por análisis incremental, entonces vemos que por cada 10% de incremento en las calorías a partir de ultraprocesados, vamos a tener un 7% de incremento en el riesgo de enfermedad renal crónica. Y pues esto ya no será una sorpresa, es que en la medida que más se consuman procesados, esto no es lineal, pero casi. A mayor consumo de alimentos ultraprocesados, mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Es decir, hoy tenemos una alerta muy importante, además de todas las alertas que están generando los ultraprocesados, pues sumémosle esta adicional. Este es otro estudio que también está relacionando el tema de los ultraprocesados, son de 220.000 personas, también usaron NOVA para clasificar y estuvieron mirando estudios longitudinales al respecto, no muy diferente, pero ellos sí colocan unas diferencias en cuartiles para identificar mayor consumo y ven ustedes que aquí menor consumo, aquí mayor consumo, y si vemos para el cuartil que consumía más productos ultraprocesados tenemos un riesgo más o menos del 25%, y si miramos el total de la población, más o menos el 13% de incremento del riesgo de ultraprocesados. Y eso aquí está derivado. En los ultraprocesados, entonces es fácil para uno pensar, no, pues el tema es el sodio, el tema es el azúcar, pero además del sodio y del azúcar tenemos los productos de glicación avanzada. Un tema del que en nutrición por lo menos estamos hablando mucho, yo no sé si ustedes habían escuchado ese término, pero sé que es muy cercano porque la hemoglobina glicada es un producto de glicación avanzada. Entonces, básicamente lo que ocurre ahí es que tenemos azúcares reducidos que se unen a proteínas o se unen a las grasas en algo que, si recordamos por allá la química, se llama la reacción de Maillard y pueden ser exógenos o endógenos. Más o menos el 70% de los productos de glicación avanzada los consumimos, el 30% es de producción endógena. Entonces tenemos aquí la reacción de Maillard, algo que es muy importante son las altas temperaturas para los exógenos. Entonces los métodos de cocción sí importan. Fritar, hornear, asar, tan rico que es el asado, pero todo eso aumenta los productos de glicación avanzada y por eso los ultraprocesados están ampliamente asociados porque muchos de ellos generan unas temperaturas muy altas en el momento de su producción. ¿Qué ocurre acá entonces? Bueno, los endógenos los conocemos, la hiperglucemia, el estrés oxidativo, el envejecimiento, aumenta la producción de productos de glicación avanzada y entonces tenemos aquí cuáles son los mecanismos que no los voy a leer, pero realmente son muchísimos. Activa los H-RAGE, que son las vías de señalización para activar todas las vías proinflamatorias que a la postre terminan generando fibrosis, la glicación de proteínas estructurales que a la postre termina favoreciendo que haya glomerulosclerosis, alteración de función endotelial, entonces pues daño endotelial favorece también más disfunción vascular renal, acumulación en túbulos proximales, que finalmente desemboca en fibrosis e inflamación local, aumento de permeabilidad glomerular, proteinuria y deterioro de tasa de filtración glomerular. Más o menos la tormenta perfecta para favorecer la enfermedad renal crónica. Entonces, aquí hay un punto y es, de nuevo, estamos llegando tal vez tarde o de la manera inadecuada a las recomendaciones nutricionales. Ya no solo la cantidad, la calidad. Hoy no vamos a hablar de crononutrición, pero también es el momento en el que se ingieren los alimentos y los métodos de cocción. Un viraje completamente de 180 grados a lo que tradicionalmente estamos manejando. El sodio es un tema que normalmente asociamos a temas de hipertensión arterial y es así, y definitivamente la hipertensión pues es un factor muy importante predisponente, pero también los invito a que veamos el sodio como un importante factor que favorece la inflamación vascular, aumenta las especies reactivas de oxígeno y esta es una vía alternativa inclusive en personas que no son hipertensas, que nos preocupa el consumo de sodio en los hipertensos, pero en los que no son hipertensos también es una preocupación y entonces es una invitación a alimentación saludable y un poco de calidad en la alimentación. Como les prometí al principio, pues hablemos también de lo bueno, porque hasta ahora ya todos deben estar pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Que era lo que yo estaba pensando cuando estaba haciendo la presentación. Dije, no puede ser, ahora tan voy a tener la cabeza rayada con los productos avanzados de glicación.
Entonces, en temas de patrones de alimentación, ¿qué está demostrado? Entonces, aquí tenemos una revisión. Esto es una revisión hacia una población grande, 25.000 personas, 4.000 de ellos con enfermedad renal crónica, y lo que hicieron fue comparar 4 patrones de alimentación, 3 de ellos saludables y 1 no saludable, que es el índice de inflamatorio dietético, viendo, cuando uno habla de los índices, es viendo qué tanta es la adherencia a las personas, no es el patrón de alimentación, sino unas preguntas que permiten identificar qué tanto se acercan a eso. El índice de alimentación saludable es la adherencia a la alimentación de las guías de Estados Unidos, que ellos tienen unas guías muy claras, y miden qué tal es la adherencia. DASH creo que es ampliamente conocido, dieta mediterránea también conocida. El índice inflamatorio dietético es qué tan inflamatoria es la alimentación que se está consumiendo. ¿Cómo les fue? Entonces también dividieron a las personas, aquí está cada uno de los patrones de alimentación, dividieron a las personas en cuartiles. Aquí el menos adherente, el Q1 era el menos adherente, el Q4 el más adherente a estos patrones de alimentación. Y los hicieron en 2 modelos. Bueno, evaluaron enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica avanzada, 4 y 5. En el modelo 1 ajustaron por edad, por género y por raza. Pero en el modelo 2, además, ajustaron por índice de masa corporal, tabaquismo, el nivel económico, el nivel educativo, el consumo de alcohol, la actividad física y si tenía o no diabetes. Es decir, mucho más ajustado, y aquí lo que encontraron fue que de forma positiva esta adherencia a la alimentación saludable tenía un menor riesgo, disminuía el riesgo de enfermedad renal en 22%, pero si lo vemos para la población que tiene mucho más etapas avanzadas, pues la disminución estaba en el 54%. Si vemos la dieta mediterránea, también tenía unos buenos resultados, 19% para enfermedad renal crónica y 59% para enfermedad renal crónica avanzada. Ay, yo me anticipé. Y luego nos vamos a índice de dieta inflamatoria. Recuerdan que hablamos que nuestra alimentación es bastante proinflamatoria cuando tenemos una dieta muy occidental. Pues aquí está muy claro, aumento del riesgo del 56% para este grupo y del 128% para el grupo que tenía enfermedad renal crónica más avanzada. Con dieta DASH, curiosamente, los resultados no fueron tan robustos como para los demás. Le fue bien en los modelos, en el modelo 1, pero cuando ya se ajustó para modelo 2, los resultados no fueron tan buenos. Tal vez en enfermedad avanzada un poco mejores los resultados. ¿Qué tienen en común? Porque yo les hablo de patrones de alimentación saludable y eso que viene significando. Entonces, ¿qué tienen en común y cuál es el efecto protector renal? Características comunes para no hablar modelo por modelo y además poder hacer un énfasis en cosas que sí podemos hacer dentro de nuestro patrón de alimentación, porque una crítica constante es la dieta mediterránea se consume pues en el Mediterráneo, no es la dieta colombiana. Entonces siempre tenemos como ese enfrentamiento, pero ¿cuáles son las características comunes sin llamarlo dieta mediterránea? Generalmente los patrones de alimentación saludables manejan un alto consumo de frutas y verduras. ¿Y cuál es el impacto? Alcaliniza, ya hablamos de carga ácida, tiene mucho más aporte de micronutrientes que actúan como antioxidantes, pero también ayudan a reducir presión arterial, efecto de dieta DASH. Otro punto importante es el alto contenido de fibra. Hoy no me daba el tiempo para hablar de microbiota, pero la microbiota hoy en día en todos los ejes temáticos en los que uno puede hablar, la microbiota está incluida y en enfermedad renal no es una excepción. En la medida que pueda haber una mejor microbiota vamos a tener menos toxinas urémicas porque tenemos más bacterias sacarolíticas allí, entonces la fibra es un factor muy importante. Bajo consumo de sodio y de azúcares en todos los patrones de alimentación saludables esto ocurre, y por no decir más, pues esto impacta en el control de la tensión arterial y la resistencia a la insulina como precursores de enfermedad renal crónica. Las grasas saludables, más omega 3, más ácidos grasos monoinsaturados, esto tiene efecto antiinflamatorio y vasopresor, y finalmente menos consumo de ultraprocesados. Usualmente las personas que tienen unos hábitos de alimentación más saludables no quiere decir que no consuman ultraprocesados. Yo creo que no hay una sola persona hoy en día que viva en una comunidad normal que no consuma ultraprocesados, pero es un menor consumo de ultraprocesados y un consumo más racional. Si yo me voy a comer un ultraprocesado, tal vez me como uno más saludable que uno menos saludable, pero si estoy
a las 10 de la noche en un aeropuerto y me tengo que comer un paquete de papas, pues me lo como, porque ¿qué más voy a hacer? Reducción, y esto impacta en reducción de carga ácida, productos avanzados de glicación y fósforo inorgánico. Entonces, como que el paquete viene completo y la intención es ojalá poder ir migrando. ¿Es fácil hacer esto? No. Uno le puede decir a una persona, bueno, usted que come no muy saludable, desde mañana va a ser el más saludable de todos. No. La transición hay que irla haciendo poco a poco. Y tal vez el punto más importante es lograr incrementar el consumo de frutas y verduras que realmente están al alcance de todas las personas. Eso de que es muy costoso, no es cierto. Hay frutas de cosecha, hay muchas alternativas que uno podría hacer. Y desde mi óptica de nutricionista es tal vez el primer paso. En vez de quitarle comida, es qué podemos ir sumando que le dé más calidad. Mis mensajes finales, pues prevenir desde la alimentación es costo efectivo. Creo que esto es algo que a veces se nos queda en el tintero porque la nutrición se vuelve un paisaje, pero realmente el impacto es muy grande. Apuntarle más a los patrones de alimentación saludable que a la restricción de alimentos individuales también es muy útil para los pacientes. Es agotador tener restricciones, es mucho más fácil sumar. La inseguridad alimentaria es un problema real que además impacta en este tipo de enfermedades y pues lamentablemente este competidor está a la par de los otros 3 competidores y todos van a tener un final de photo finish porque la alimentación también tiene un impacto muy importante en la generación de esta enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias, terminé o'clock, doctor.